Muy buenos días. De nuevo con ustedes y hoy vamos a tocar un tema que nos facilitará el estar más centrados en lo que nos toca vivir. Hablaremos de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa vienen a confirmar que nosotros nos pegamos media vida protegiendo nuestros puntos débiles. Esta es la mejor manera de fortalecerlos. No se trata de fortalecer nuestros puntos débiles, defendiéndonos de las cosas, sino, bueno, proteger nuestros puntos débiles está muy bien, mejorar esa debilidad está muy bien, pero no es precisamente con los mecanismos de defensa que vamos hoy a comentar. Los más habituales entre la gente son cuatro y uno es muy conocido, es el atacar, ¿no? Ustedes saben que hay gente que hace de su vida yo qué sé, ese eslogan de la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, pues la mejor defensa es que no tengas que defender, la mejor guerra es la que no se empieza, en fin. No estoy de acuerdo con eso de que la mejor defensa es un buen ataque. Atacar no nos conduce a nada y tampoco nos lleva a donde queremos ir, que es vivir la vida adecuadamente. El segundo es negar, ¿no? La negación, pues yo no tengo que ver con esto, yo no he sido, en fin, negar la mayor que se dice, ¿no? Es decir, no hacemos nada con negar las cosas, con mirar para otro lado. A veces no lo negamos, simplemente miramos para otro lado o no queremos ver, enfrentarnos cara a cara con esa realidad. El siguiente mecanismo es también el explicar. Damos demasiadas explicaciones, ¿no? No nos acordamos de aquello de una explicación no pedida es una acusación manifiesta. Nos explicamos por la mañana, por el día, por la noche, en fin, antes y después de comer, damos explicaciones variadas, múltiples. Pregúntense para qué. Y luego el desplazamiento, ¿no? Desplazar es quitar la responsabilidad de aquí, llevarla allá, centrar el tema que tenía que centrarse aquí y centrarlo allá. Bueno, es el otro, ¿no? No soy yo, es el otro, son las circunstancias, había una piedra en el camino, en fin, todas estas cuestiones. Pero la pregunta fundamental es si podemos permitirnos sentir. ¿Qué? Sentir nuestra condición humana, con sus debilidades, con sus realidades, con sus bajezas, ¿no? O sus mediocridades, sin tener que hacer una figuración, una defensa de todo ello, menos a ultranza, ¿verdad? Bien, la verdad es que todo esto de los mecanismos de defensa, pone de manifiesto que realmente no somos tan sólidos como pensamos. La condición humana está más bien cerca de la debilidad que de la fortaleza y nosotros haríamos muy mal protegiéndonos tanto de la debilidad y en vez de reconocerla, ¿no? Tenemos que conocer nuestros puntos débiles porque al final es cierto que el hombre es tan fuerte como lo es su punto más débil. ¿Nosotros qué hacemos? Aumentar la fortaleza de la parte fuerte y la debilidad queda siempre de manifiesto. Es aquello del talón de Aquiles. Una persona fuerte, un guerrero, cuello en fin, de toro, pecho de bronce, pero tenía un talón de Aquiles y ahí es donde le iban a dar los enemigos para desmoronarlo, ¿no? No protejamos nuestra parte fuerte, déjenla estar, hay que incluso reducirla, pero la parte débil hay que trabajarla de otra manera para poder llegar a la vivencia directa de las cosas, es decir, vivir la realidad tal como es, que es siempre nuestro eslogan, ¿no? Descubrir o reconocer que hay un espacio enorme en el que podemos vivir, pero para eso necesitamos abrirnos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. Para que ustedes queden para siempre aclarados de lo de las zonas de confort, que también se oye mucho por ahí hablar de ellas, imagínense los caracoles, ¿no? Uno va a hacer caracoles, una caracolada, bueno, pues se supone que se echan en el agua, pero cuidado, si lo echan en agua hirviendo, de golpe, el caracol, al notar ese calor inaguantable, se muere, por supuesto, pero se cierra y no sale. Para que los caracoles luego nos lo podamos comer, estén fuera de la cáscara, prácticamente sin palillos, a gusto, tenemos que ir cogiendo y calentando muy poco a poco ese agua, ¿no? Que el caracol incluso llegue al principio a considerarla confortable, zona de confort. Así elevamos la temperatura muy poco a poco, el caracol sigue pensando que está siempre dentro de la zona de confort, pero esa zona de confort llega un momento en que se convierte en mortal. Eso sí, el caracol sin haberse dado cuenta no se mete para adentro y muere, es exactamente confortable, pero muere, ¿no? Pasa eso también con las personas, ¿no? Es decir, estamos muy confortables, estamos muy a gustito,
pero poco a poco nos vamos acercando a ese punto de mortalidad. Nuestras zonas de confort no nos conducen a nada, simplemente en primera instancia a sentirnos a gusto, pero luego confort más confort, es como aquello que decíamos, rapidez más rapidez, que se va uno contra la pared. Pues bueno, uno siguiendo la zona de confort puede llegar a establecer su propia destrucción. El antídoto es no cerrarse a los demás, abrirse. Esta palabra métansela en la cabeza. Hay que abrirse en todos los sentidos, sin miedo, sin mecanismos de defensa. Claro, es más cómodo meternos nosotros mismos, encerrarnos en la soledad, y no sabemos que la soledad, bueno, la soledad es terrible, la soledad como compañera, hombre, a lo mejor la soledad de un ratico para leer a gusto, pues en fin, los críos que se vayan y aquí me quedo yo tan tranquilo, eso sí, pero la soledad como forma de vivir, la soledad, vivir en solitario, es muy peligrosa, incluso físicamente. Se han hecho estudios, vamos, científicamente probados, de que las personas que viven en soledad ponen en riesgo su salud lo mismo que si fumaran 15 cigarrillos al día. Claro, hablamos mucho de que el fumar mata, pero claro, si la soledad también mata, bueno, y el aburrimiento no te digo, es decir, siempre tenemos costumbre y uno dice, bueno, ¿cómo la soledad mata? ¿Cómo el aburrimiento? Pues claro, porque nosotros en según qué circunstancias, en vez de segregar sustancias positivas, feromonas, etcétera, como cuando sale uno del gimnasio tan a gusto y tan bien, pues empezamos a fabricar sustancias destructivas, cortisoles, en fin. ¿Para qué vamos a entrar en nombres? Créanme, entramos en una secreción mortal de nuestras glándulas y de nuestros mecanismos interiores, alteraciones absolutamente fisiológicas y desde luego en la soledad no se puede vivir. De hecho, hay enfermedades que graves, por ejemplo, en psiquiatría, pues la esquizofrenia, los esquizofrénicos, por ejemplo, eh, van mejor, es decir, llevan mucho mejor su enfermedad, progresan adecuadamente y la evolución es favorable si viven en pareja, si están casados, que si están solos o nadie les hace caso. Es muy importante esto, es muy importante, emocionalmente sobre todo. Bien, ¿qué pretendemos? Pues vivir sin filtros, es decir, la vivencia directa de lo que sea, aunque sea el dolor, por ejemplo. El dolor, si nos atreviésemos a vivirlo, pues hombre, hay dolores y dolores, pero desde luego lo que más duele es cuando añadimos el componente de sufrimiento. Es decir, la vivencia directa siempre favorece, aunque sean temas tan poco favorecedores como es el dolor y como les digo, ¿no? Pero eh, hagamos la prueba, si nosotros vivimos directamente lo que está pasando, lo que nos sucede, y no andamos con desviaciones, con mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, veremos cómo eso es mucho más fructífero para nosotros y desde luego más llevadero y soportable. En todo caso, si limpiamos nuestra mente, si limpiamos nuestra presencia en el mundo, si quitamos de en medio todos los mecanismos de defensa y todas esas cuestiones que nos impiden vivir, podemos ver un mundo diferente, insisto que sobre todo en el terreno emocional. Y todo debería empezar por tener una compasión más incondicional por nosotros mismos. Nosotros, señores, somos los peores jueces, los peores enemigos, los vecinos más perversos que podemos tener. Es decir, nosotros somos muy poco recomendables para nosotros mismos, salvo que entremos en otras dinámicas, salvo que entendamos las cosas y vayamos un poco haciendo caso a estas cuestiones que, siendo sencillas, pues nos irán abriendo el camino, ¿verdad? Nos irán abriendo el camino. ¿Qué sería, y por último, recomendable sentir? Pues nuestra propia condición humana, ¿verdad? Todos los grandes maestros han hablado de la impermanencia, de la inconsistencia, de la inestabilidad de esa condición, es decir, somos más bien menos que más, y haremos muy bien en reconocer que así es y no crear prepotencias, extravagancias, disfraces que luego no conducen a nada. Bien, yo supongo que en el anterior, bueno, por cierto, habrán visto que hemos cambiado de decorado, que vamos haciendo experimentos. Esto es una grabación casera, aquí con el equipo habitual, familiar, y entonces, pues bueno, vamos haciendo pruebecillas. Cometemos muchos fallos, a veces somos muy reiterativos, a veces, bueno, hacemos un poco cansinos, pero todo irá mejorando, ya lo verán, todo irá mejorando y nuestro intento es de que así sea y sobre todo si nos hacen sugerencias. Bien, nos vamos despidiendo ya porque ya se cumple esto, sí, somos para la duración del vídeo tiene que ser pues esto es con máximo 10 minutitos. Bien, hasta el próximo día y terminamos con la recomendación de siempre. Háganme un poco de caso, por favor. Solo un poco, pero háganme.